Hay enclaves sobre la faz de la tierra donde la tragedia ha impreso una mácula tan indeleble, tan profundamente ígnea en la esencia misma del lugar, que el tiempo, en su discurrir implacable, se muestra impotente para erosionar su memoria. Son hiatos en la urdimbre de la realidad, puntos de sutura imperfecta entre el hoy y un ayer que se resiste a yacer en el sepulcro del olvido. El puente Bostian en el condado de Iredell, Carolina del Norte, es uno de tales sitios, un costillar de hierro y madera suspendido sobre un barranco que no solo ha sido testigo mudo del espasmo final de incontables vidas, sino que, según murmuran las voces trémulas de la comarca, se ha convertido en escenario perpetuo de su postrer lamento, una cicatriz que supura espectros bajo el palio de la noche. El doctor Leandro Vidal, catedrático emérito en antropología de lo inexplicable, disciplina que él mismo había pugnado por legitimar en los claustros más refractarios al misterio, arribó a Statesville con la última luz de un agosto que declinaba, portando consigo el escepticismo metódico del erudito y una secreta, casi vergonzante, apetencia por lo luminoso. Su fama le precedía, un hombre de verbo florido y pluma acerada, capaz de desentrañar con pareja solvencia los mitos más abstrusos y las supercherías más burdas. El caso del tren fantasma del puente Bostian había llegado a sus oídos no como un susurro folclórico más, sino como un enigma con aristas de insólita y perturbadora precisión. Una fecha fatídica, el 27 de agosto, que parecía convocar al infortunio con la puntualidad de un augurio ineluctable. La crónica del desastre original, acaecido en 1891, era ya de por sí un lienzo de desolación. Un convoy de la Richmond and Danville Railroad, con su resuello de vapor y su estrépito metálico rasgando la quietud estival, se había precipitado al vacío desde la estructura del puente, entonces mayormente de madera. 23 almas truncadas en un instante de hierro retorcido, madera astillada y un coro de alaridos que decían, aún vibraba en el aire en las noches propicias. Pero lo que había catapultado la leyenda a una dimensión más sobrecogedora era la repetición del drama, como un eco macabro, 119 años después. En idéntica fecha, el 27 de agosto de 2010, un hombre, un desdichado transeúnte, había sido arrollado por una locomotora moderna en el mismo puente, como si una ignota deidad ferroviaria exigiese su tributo con puntualidad secular. Don Leandro se instaló en una vetusta pensión de Statesville, cuyo crujir de maderas y aroma a tiempo detenido armonizaban singularmente con el propósito de su visita. Sus primeras jornadas transcurrieron entre los anaqueles polvorientos del archivo condal y conversaciones con los descendientes de aquellos que aún conservaban algún jirón de memoria oral sobre el suceso. Halló crónicas periodísticas de la época, teñidas del dramatismo ampuloso del siglo decimonónico, que detallaban con fruición el amasijo de cuerpos y la desesperación de los rescatadores. Descubrió daguerrotipos velados donde el puente se erguía como un monumento a la fragilidad humana, y en los ojos de los retratados, una sombra premonitoria. Un anciano de nombre Jeremías, cuya piel parecía un mapa de los surcos del tiempo, le confió, entre sorbos de un brebaje innominado, que el puente no era solo un puente. «Es un umbral, doctor», siseó con voz cascada, sus pupilas como esquirlas de vidrio antiguo. «Y hay noches en que la puerta se entreabre. El tren no solo pasa, revive su agonía. Y quienes lo escuchan, quienes lo ven, se llevan un pedazo de esa muerte consigo». Las palabras del anciano, preñadas de una convicción atávica, resonaron en Vidal con una extraña persistencia, horadando la coraza de su escepticismo. Conforme se aproximaba el fatídico aniversario, una suerte de pálpito ominoso comenzó a cernerse sobre el ánimo del doctor Vidal. Las noches se tornaron más densas, el aire más quieto, como si la propia naturaleza contuviera el aliento ante la inminencia de un prodigio luctuoso. El día 26 de agosto lo dedicó a una minuciosa inspección del puente Bostian. La estructura actual, reforzada y modernizada, conservaba no obstante un aire de venerable antigüedad. El barranco profundo y tapizado de una vegetación que parecía alimentarse de la penumbra, bostezaba bajo sus pies. El sol vespertino arrancaba destellos metálicos a los raíles que se perdían en la distancia, dos líneas paralelas hacia un horizonte preñado de incógnitas. No había nada tangiblemente anómalo, salvo una quietud opresiva y la sensación, casi física, de ser observado por presencias impalpables. La noche del 27 de agosto descendió sobre Iredell County con una solemnidad fúnebre.
Una luna gibosa y enfermiza se debatía entre jirones de nubes plomizas, tiñendo el paisaje de una luz espectral. Vidal, pertrechado con una grabadora de alta fidelidad, una cámara fotográfica con película de sensibilidad extrema y un termo de café cargado, se apostó en una ladera que ofrecía una vista privilegiada del puente, a una distancia prudencial pero suficiente para no perder detalle. El aire era gélido impropio de la estación, y un silencio casi absoluto, una ausencia de sonido que tensaba los nervios, envolvía la escena. Solo el rumor lejano de algún insecto nocturno y el latir de su propio corazón rompían aquella quietud sepulcral. Las horas rectaban con una lentitud exasperante. Pasada la medianoche el frío se hizo más acerbo, calando hasta los huesos. Vidal consultó su reloj, las 2:25. La hora aproximada del siniestro de 1891. Contuvo la respiración. Y entonces, sutil como el hálito de un moribundo, percibió un cambio. Un levísimo temblor en el suelo, casi imperceptible. Luego, un olor. Un efluvio acre y penetrante a carbón quemado y vapor de agua, un aroma anacrónico que no debería flotar en el aire límpido de la madrugada del siglo XXI. Sus sentidos se aguzaron hasta el paroxismo. El temblor se intensificó, acompañado ahora de un rumor distante, un jadeo metálico que crecía en intensidad, acercándose por el oeste por donde antaño discurría la vía original. No era el silbato agudo y moderno de los trenes de carga que ocasionalmente transitaban la línea. No. Aquel era un ulular profundo, lastimero como el bramido de una bestia prehistórica herida de muerte. Los raíles del puente Bostián, bañados por la luz macilenta de la luna, comenzaron a vibrar visiblemente, emitiendo un zumbido metálico que erizó el vello de la nuca de Leandro Vidal. Y allí estaba, emergiendo de la negrura de la noche no como una aparición etérea, sino con una solidez aterradora, una locomotora decimonónica, con su gran farol frontal horadando la oscuridad como un ojo ciclópeo y columnas de humo denso y oscuro manando de su chimenea, avanzaba con inexorable lentitud hacia el puente. Tras ella una hilera de vagones de pasajeros, con sus ventanillas mortecinamente iluminadas, dejando entrever siluetas inmóviles en su interior. El estrépito era ahora ensordecedor, el chirriar de las ruedas contra el metal, el resoplido titánico de la máquina, un pandemonium de sonidos de una era pretérita. Vidal, paralizado entre el terror y una fascinación morbosa, apenas acertó a levantar su cámara. El tren alcanzó el inicio del puente. Fue entonces cuando el horror se desató en toda su magnitud. Un crujido espantoso como el de huesos gigantescos partiéndose, hendió el aire. La locomotora pareció encabritarse, sus ruedas delanteras desprendiéndose de los raíles. Los vagones que la seguían se arrugaron como si fueran de papel, empujándose unos a otros en una danza macabra. Y luego, los gritos. Un coro de alaridos inhumanos, agudos, preñados de un pavor y una agonía que trascendían cualquier descripción, brotó de las entrañas del convoy mientras éste se precipitaba, en una cascada de hierro y madera, hacia el abismo oscuro del barranco. El estruendo del impacto fue una deflagración sonora que sacudió la tierra. Chispas anaranjadas y rojizas brotaron de la masa informe de metal, iluminando fugazmente la escena del desastre. Y los lamentos se hicieron más nítidos, más desgarradores, voces de hombres, mujeres y niños pidiendo auxilio, llorando, gimiendo en una polifonía de sufrimiento que amenazaba con quebrar la cordura del observador. Vidal sintió que sus piernas flaqueaban, una náusea helada ascendiendo por su garganta. No era una visión, era una vivencia. El olor a sangre y a carne quemada, sutil pero inconfundible, se mezcló con el del carbón. Intentó accionar el obturador de su cámara, pero sus dedos, transidos de un frío sobrenatural, no le obedecían. Solo pudo observar con los ojos desorbitados cómo la escena comenzaba a desvanecerse. Los gritos se atenuaron, convirtiéndose en susurros plañideros. El amasijo de hierros y los cuerpos fantasmales perdieron consistencia, volviéndose translúcidos, hasta que solo el puente silente y vacío bajo la luz de la luna permaneció. El olor a carbón y a tragedia se disipó lentamente, dejando tras de sí solo el aroma húmedo de la vegetación nocturna. El silencio que siguió fue más aterrador que el estrépito anterior. Un silencio preñado de ecos inaudibles.
Vidal permaneció inmóvil durante un tiempo que le pareció una eternidad, su mente luchando por procesar la vorágine de lo imposible. Cuando finalmente pudo moverse, descubrió que la grabadora había registrado únicamente un siseo estático, y la cámara, al ser revelada días después, mostraría tan solo la negrura insondable de la noche o imágenes veladas e inconexas del puente vacío. No había prueba tangible, solo el testimonio grabado a fuego en su alma. Antes del amanecer, mientras recogía sus pertenencias con manos aún temblorosas, un nuevo sonido le heló la sangre. Un único grito agudo y desesperado, seguido del retumbar inconfundible de un tren moderno y el chirrido brutal de unos frenos. ¿Era una nueva réplica, el eco del infortunio de 2010? ¿O acaso su mente torturada comenzaba a tejer sus propias quimeras? No se atrevió a investigarlo. Abandonó las cercanías del puente Bostien como alma que lleva el diablo sin mirar atrás. El doctor Leandro Vidal nunca publicó un estudio formal sobre el tren fantasma del puente Bostien. Las pocas notas que redactó sobre aquella noche eran fragmentarias, febriles, más propias de un poseso que de un académico. Se recluyó y quienes le conocieron afirmaban que una sombra permanente se había instalado en su mirada, el reflejo de un horror que había contemplado demasiado de cerca, un horror que le susurraba desde las vías muertas de la memoria. El puente, mientras tanto, sigue allí, aguardando pacientemente el próximo aniversario, el próximo cruce sobrenatural en la fatídica noche de agosto. Nota histórica. El puente Bostien cercano a Statesville en el condado de Iredell, Carolina del Norte, fue el escenario de una de las peores catástrofes ferroviarias del estado. El 27 de agosto de 1891, un tren de pasajeros de la compañía Richmond and Danby Railroad descarriló mientras cruzaba el puente, que en aquel entonces era una estructura de unos 18 metros de altura, 60 pies, sobre el arroyo Teeth Creek. El accidente provocó la caída de la locomotora y varios vagones al barranco, resultando en la muerte de aproximadamente 23 personas y numerosos heridos. La leyenda del tren fantasma que revive el accidente en el aniversario del suceso ha persistido durante más de un siglo, alimentada por supuestos avistamientos y la audición de sonidos inexplicables, como el estrépito del choque y los lamentos de las víctimas. La leyenda cobró una nueva y trágica dimensión el 27 de agosto de 2010, exactamente 119 años después del desastre original, cuando un hombre que se encontraba sobre el puente o en sus inmediaciones fue atropellado y muerto por un tren. Este último suceso ha reforzado la creencia popular en la naturaleza ominosa del lugar y la fecha.